Hola, buenas noches. Nosotros como parte del proyecto de tecnología, eh, hicimos el diferentes pasos, cada uno. Mi nombre es Nelson Monterroso, Andrea Castañeda y Eric Contreras, lo cual trabajamos, juntos el proyecto de tecnología. En la parte de análisis y, de datos, básicamente, Eric, si te puedes posicionar ahí en México. Sí, gracias. En tipo de variantes, pues, había habían ocho archivos, pues, básicamente, eh, los cuales, la mayoría contenían el mismo tipo de datos. Lo que iba cambiando era el número de registro. En el caso del archivo de México, pues, contaba con 16 variantes, un registro de, cua 40,661. El tipo de datos, de cada, eh, tipo de variante, por ejemplo, del video ID era texto descriptivo, el el de day, pues, era de tipo fecha, el del título era texto descriptivo, el del canal de título era texto descriptivo, categoría ID era numérico, publish type, pues, era, fecha, hora. Los los tab era numérico, igual como los like, los dislike y los comment eran de tipo numérico. También, los tipos de datos de comments, ranking, video era de tipo, booleano, que era de falso verdadero, y de descripción tenemos, tipo texto descriptivo. En observaciones, pues, se puede observar que el campo de descripción, contenían, valores en blanco, entonces se hizo esa observación. En los ese tipo de datos de dimensión, pues, tenemos que para videos tenemos, tabla de hechos, para el day es hecho dimensión, para el título es dimensión, para categoría era dimensión, para el tiempo era hechos, dimensión. Para tag era dimensión, view era hechos, dislike y like eran hechos, comment eran hechos, los link, pues, era de tipo dimensión, los comments, rating, video y descripción, corresponde a la tabla de dimensión. En los campos, si son necesarios o no, se hizo un análisis que todas las variantes, sí son necesarias, y en la información a visualizar, solo, la columna de video ID le pusimos que no era necesario, los de link tampoco son, que se puede visualizar, y lo de descripción tampoco se puede visualizar. Entonces, se observó en cada uno de los archivos y todos contienen el mismo tipo de datos, excepto, que van cambiando los números de registros. Ahora lo dejo con mi compañero Eric. Gracias, Nelson. Pues en lo correspondiente a la transformación de datos, lo inicial fue obtener los datos, los cuales venían en un archivo CSV. Estos archivos pues fueron abiertos a través de Excel y posteriormente esa información fue pegada en estas diferentes hojas, ¿verdad? Donde está colocada. Cada una de estas hojas, una vez que la información ya separada estaba disponible allí, fue convertida en tabla y le fue asignado un nombre correspondiente al nombre del archivo del cual provenía. Una vez hecho esto, a través de la funcionalidad de la pestaña de datos, en el cual podemos transformar datos de una tabla, se procedió a cargar en Power Query. Entonces vamos a observar esa transformación. Cada una de las tablas, por consiguiente,
como podemos ver en el origen de los datos, hace referencia precisamente a esa tabla dentro del archivo de trabajo actual, ¿verdad? Y pues para cada uno de esos archivos o de esa información en cada una de las hojas tenemos un query dentro de Power Query. Dentro de cada una de estas se hicieron algunas transformaciones a la hora de recibir la información. La más importante es la de reemplazar determinados errores, como podemos ver aquí, por ejemplo, hay errores en el ID del video. Esto debido a que algunos valores provenientes del CSV, vamos a ver acá, traen el error name por la manera en que estaba la data original. Aquí aparece precisamente. Entonces eso ocasionaba problemas a la hora de analizar los datos y lo que se optó por hacer era reemplazar esos errores a través de la función replace error values con un nulo. Entonces cuando sea que aparecía el name, ahora fue sustituido por un nulo y se hizo lo mismo en las diferentes columnas que ocasionaban el error, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el caso de México, podemos ver que había error en la de Video ID, en la de Channel, y también se observó, aunque aquí está, en la de descripción. Entonces esos errores fueron reemplazados precisamente. Y el otro punto importante fue la agregación de una columna adicional que identificara la proveniencia de cada una de estas líneas. En este caso, por ejemplo, que era el archivo de México, se hizo que esa columna por default, la columna de país, trajera el nombre de México. Y cada uno de los países hace lo mismo. Esto permitirá que a la hora de tener el archivo unificado o la tabla unificada, podamos identificar dónde proviene cada una. Así que a través de una función de combinación, de combine, combinamos las diferentes y la información de las diferentes tablas dentro de esta tabla de datos. Y pues de esa manera también hicimos otras transformaciones. Esta columna de fechas, por ejemplo, la fecha fue extraída a través de dividir la columna con el separador de punto y posteriormente a través de esa cuestión se logró esta columna de fecha tendencia y se quitaron esas columnas originales. Así teníamos ya esa fecha bien definida. Y también se hizo la transformación de agregar eh, tablas externas con los canales y países, así como una tabla de calendario también proveniente de nuestro archivo de Excel, en caso se necesita hacer un análisis más profundo con respecto a fechas. Y ahora con la información del dashboard, los dejo con Andrea. Gracias. Bueno, pues básicamente en el dashboard lo que podemos nosotros encontrar son respuestas a interrogantes en que nos podríamos realizar, como en el caso de cuántos dislikes se obtiene por cada uno de los países y también por cada uno de los años. Entonces, pues tenemos lo que es nuestra tabla del lado izquierdo y del lado derecho, pues ya tenemos lo que es una métrica de crecimiento de dislikes. Como podemos ver, pues el país que tiene un mayor porcentaje de dislikes en el año 2018 fue Gran Bretaña. También, pues tenemos lo que es los indicadores en el que podemos observar cómo se comporta cada uno de los países en tanto a dislikes para el 2018, en el que tenemos como aceptable aquellos países como Alemania, Corea, México y Rusia, que tienen unos dislikes menores a 50 millones, mientras que Canadá y Estados Unidos se encuentran en un valor intermedio y el país pues que tiene una alta tasa de dislikes preocupantes es Gran Bretaña. Asimismo, pues también podemos ver lo que es cuál es el promedio de vistas, perdón, por mes que tiene cada uno de los países también, solamente en el año 2018. Y podemos observar que el mes con mayor promedio es mayo. Y pues cada también tiene lo que es su gráfica. Entonces pasamos a lo que son las conclusiones con Nelson.
Ok, en conclusiones, al analizar las interacciones de dislike relacionadas con los videos, se determina que el contenido está en idioma inglés. Los países donde se produce la menor cantidad de interacciones son Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, por lo que los esfuerzos para aumentar las métricas deben estar enfocados en esos territorios, dado que existe una importante diferencia entre las interacciones provenientes de Gran Bretaña comparada con los Estados Unidos. Es necesario analizar las razones por las cuales los contenidos estimulan significativamente en menor escala a los estadounidenses. Se presume que el origen de ese comportamiento puede ser la calidad de contenidos o bien un asunto meramente cultural de cada país. En mayo del 2018 presenta la mayor cantidad de visas en promedio de todos los países. También en el 2018 ocurrió un evento que disparó las interacciones en 8 países, manteniendo el orden de relevancia. Gran Bretaña encabeza esta lista, seguido por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, México y Rusia. Ahora pasamos con el área de las recomendaciones. Gracias. Ok, la primera recomendación que tenemos nosotros, pues básicamente, perdón, es fundamental investigar los eventos del 2018 que provocaron el aumento de las interacciones que tiene cada uno de los países. Y también tenemos que para aumentar las interacciones en Alemania, Francia, México, Rusia y Corea, sugerimos la calidad de contenidos, ya que aparentemente estos no son atractivos para las audiencias según el público de cada uno de los países. Y otra recomendación importante es que precisamente vale la pena estudiar qué podría haber ocurrido en mayo de 2018 que disparó las vistas y además, como podemos ver, el promedio de vistas. Y también nos sirve para valorar que hay que tomar en cuenta la cultura de cada país y seleccionar los contenidos en función de las dinámicas propias de cada región para que sean atractivos para dichas poblaciones. Eso sería todo. Muchas gracias.